En este video tutorial vamos a ver cómo acceder a un archivo XML utilizando Spray. Vamos a mostrar datos con Spray. Observa que no es necesario utilizar una página dinámica como PHP. Lo podemos hacer con una página HTML. Para trabajar con los elementos Spray utilizaremos el panel Insertar. Cambiando la opción a Spray. Para poder trabajar con datos XML es necesario crear un conjunto de datos. Lo haremos pulsando aquí. Se abrirá este asistente que consta de 3 pasos. Veamos el primero. Lo primero será seleccionar el tipo de datos, que en nuestro caso es XML. Podemos utilizar el nombre por defecto o darle uno más descriptivo. Y elegimos el archivo XML del que se tomarán los datos. Se mostrará el árbol de elementos del archivo. Seleccionamos el elemento sobre el que crearemos el conjunto, en nuestro caso será ítem. Veamos la parte inferior de la pantalla. Aquí encontramos una vista previa del elemento seleccionado, en nuestro caso ítem. Pulsamos siguiente para continuar con el asistente. En la parte superior encontramos un listado más detallado de los datos. Podemos seleccionar cada columna y ver el tipo o cambiar de dato que contienen. Veamos la parte inferior de la ventana. Podríamos mostrar los elementos ordenados por la columna que elijamos. Si marcamos esta opción, evitamos que aparezcan registros repetidos, si los hay. Activando esta opción, se refresca el contenido de la página cada cierto tiempo. Pulsamos en Siguiente para llegar al último paso del asistente. Por defecto, Dreamweaver insertará solo los elementos para que nosotros queremos el HTML como queramos. Pero resultan muy útiles las opciones de visualización que nos ofrece el programa. Elegimos un diseño que nos guste. Y pulsamos en Configurar para decidir qué campos se muestran. En el diseño que hemos elegido hay dos apartados, una columna maestro, donde se listan los elementos, y una columna detalle, donde se muestran datos del elemento seleccionado. Por ejemplo, para añadir campos, pulsamos en el icono más. Elegimos los campos y aceptamos. Y para quitar campos, seleccionamos y pulsamos el icono menos. Cuando lo tengamos, pulsamos aceptar. Para acabar con el asistente, pulsamos en listo. Esta es la vista que se ha creado. Veamos cómo funciona con la vista en vivo. Vemos un listado con el título y fecha. Vemos cómo cambia la descripción. Podemos modificar y añadir elementos fácilmente sin necesidad de utilizar asistentes. Por ejemplo, vamos a añadir un enlace. Simplemente arrastramos el elemento. Lo convertimos en un enlace, como haríamos con cualquier elemento HTML. Vamos a crear el vínculo en el código fuente para entenderlo mejor.
Lo que hace Spray es reemplazar lo que aparece entre llaves dentro de una región Spray por el elemento correspondiente. Por lo tanto, solo tenemos que poner entre llaves el elemento que queremos en el atributo href, en este caso give. Veamos el resultado. Vemos que ahora se muestra el enlace. Vamos a insertar una tabla de datos con Spray en una nueva página. Seguimos los pasos anteriores para crear un conjunto de datos de Spray. En nuestra tabla tendremos una columna que mostrará la fecha de publicación. Si la seleccionamos, como esta columna será reordenable, es importante cambiarlo al tipo adecuado para que al ordenarlo se haga por fecha y no alfabéticamente. Vamos a la parte inferior y pulsamos Siguiente. Seleccionamos la opción de visualización, en este caso Insertar tabla, y la configuramos. Por defecto, la tabla nos permite reordenar las filas haciendo clic sobre su encabezado, aunque podemos cambiarlo desmarcando esta opción. Incluso podemos dar una clase distinta a las filas pares o impares o a la activa. De momento vamos a quitar los campos que no queremos mostrar. Fuera de esta tabla vamos a crear una región de detalle. Marquemos esta opción para que cambie al seleccionar el elemento. Aceptamos los cambios. Y acabamos con el asistente. Podemos cambiar el texto de los encabezados. Veamos cómo queda. Si hacemos clic en los encabezados, vemos que los elementos se reordenan, en ese caso alfabéticamente. Y al hacer clic aquí, se ordena por este encabezado. Continuemos trabajando. Vamos a mostrar información sobre el elemento seleccionado. Comenzamos creando la estructura para mostrar los datos, por ejemplo una tabla. Hemos creado una tabla HTML normal y corriente. Ahora, en esta celda, colocaremos una región de detalle de Spray. Colocamos el punto de inserción en la celda. Insertamos una región de Spray. Marcamos región de detalle. Si estamos utilizando varios, nos aseguramos de tener elegido el conjunto de datos adecuado. Y aceptamos. Desde el panel Vinculaciones arrastramos los campos que queramos mostrar. Comprobemos el resultado. Al elegir un elemento, se muestra su descripción. Hemos aprendido a incluir y manejar datos XML de una forma dinámica utilizando Spray.